Cuando San Pablo empieza a predicar, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de los profetas en las Escrituras Sagradas. La promesa era relativa a su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David según la carne, pero constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia del apostolado. Pablo no se presenta como palabra de Dios, sino como uno que anuncia la palabra de Dios. Por encargo de Jesús, palabra de Dios. Por eso es apóstol y testigo de Jesús. Él exclama y dice el Señor y continúa hablando de Jesús. Es lo mismo que nos corresponde a nosotros con la vocación de cristianos, es decir, personas que con sus vidas y sus palabras ofrecen a sí mismas y a las demás personas las enseñanzas de Jesús. Palabra de Dios. No nos presentamos como Jesús, sino como anunciadores de Jesús, discípulos de Jesús y apóstoles de Jesús. Pero personas en contacto vivo y personal con Jesús viven en comunión con Él. Hablemos ahora del misterio de la predicación. La palabra misterio a veces produce sustos y hasta pesadillas, así que está relacionado con fantasmas y cosas malas. Pero qué bueno que acojamos esta palabra en el mejor de los sentidos, que tiene y específicamente el relacionado con Cristo. En la iglesia se celebran muchísimos misterios de Cristo, todos ellos llenos de verdad y que nos mueven a considerarlos como lo hace la liturgia cada año. En la vida de Jesús hay muchos misterios. El misterio de la encarnación y el nacimiento de Jesús. El misterio de la presentación en el templo. El misterio del bautismo de Jesús. El misterio de la institución de la Eucaristía. El misterio de la Pascua. El misterio de Pentecostés. A esos hay que añadirlos en el misterio de predicación de Jesús. Estos dos misterios, encarnación y Pascua, sin la palabra de Jesús, hubieran sido dos eventos mudos, que poco nos podrían decir. Pero precisamente Jesús se interpuso entre los dos, el que lo precedió, La encarnación. como el que lo siguió. El misterio pascual. Y así su persona los iluminó y pudimos comprenderlos y alegrarnos con ellos. La predicación es un misterio, porque es un evento de la vida de Jesús con un significado salvífico. En primer lugar, es un evento salvífico, es decir, que nos explica el misterio de Cristo. Y en segundo lugar, nos va a participar con nuestra vida a la vida eterna. No estamos hablando de doctrinas, sino de misterios. Por eso procedió muy bien San Juan Pablo II cuando en los misterios luminosos incluyó la predicación del reino. Recordemos los otros misterios que incluimos y recitamos en el rosario. El bautismo de Jesús. Las bodas de Caná. La transfiguración. La institución de la Eucaristía. Evoca algunos de esos eventos en los que Pablo anunciaba a Jesús. Su anuncio a veces era rechazado con energía y a veces era acogido con entusiasmo. Busca ejemplos de rechazo y de acogida y cómo ilumina cada día la tarea apostólica. Jesús hablaba con autoridad. Lo reconocía hasta el soldado enviado a arrestarlo, el cual decía: nunca ha hablado nadie como habla este hombre. ¿Puedes tú decir lo mismo de Jesús? Reconociendo así el impacto que tiene en tu vida.